Yo miraría varias veces. Muy bien, déjenme presentarlos rapidito, aunque estén hablando de otro tema, para que los que están por el Zoom se beneficien de toda la información. Gracias por venir, qué bueno que pudimos hacer esto, aunque fuera un poco más improvisado del usual. Y gracias a Alexa y a Delvin por estar disponibles. Así que damos comienzo a la preparación para los exámenes finales, eh, con los compañeros dando sus mejores consejos. Alexa, adelante. Y pueden seguir con el tema anterior. Gracias. Para los que están en línea, estábamos hablando de la matrícula. Pero nada, antes de vamos a volver a tratar de la matrícula, pero digo rápido, la clase, el año pasado, la clase 2027 hizo un post bien bueno que yo todavía lo sorprendido para entender los pasos de la matrícula. Está forwarded a los distintos chats, pero si no lo encuentran, me pueden escribir, se lo puedo enviar. Si no, está en la página de y es muy éxito. Pues la meta del día de hoy es hablar un poco sobre el proceso de los exámenes, cómo se ven los exámenes a este tiempo del semestre, o sea, cómo uno se va a preparar 3 semanas antes. Esa sería la primera etapa que vamos a cubrir. La segunda es cómo coger el examen, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer durante esos días que tengo exámenes uno detrás del otro? ¿Cómo voy a mentalizar el asunto? ¿Cómo me aseguro de que, a pesar de que me haya preparado de una excelente manera, no llegue burnt out a coger el examen, que es importante? Y pues la tercera parte es, o sea, cómo prepararse, cómo estar cerca de esos días del examen, entonces cómo coger el examen de por sí al final. Así que pueden hacer preguntas en cualquier momento, la meta es que sea bien, mucho diálogo, pero pues vamos a ir etapa por etapa explicándolo poco a poco. Súper, literalmente vamos a hablar primero, como dijo Alexa, qué hacemos ahora cuando hay exámenes corridos y justo cuando estamos en ese proceso, cuáles son los do's and don'ts. Desde nuestra experiencia, entendiendo que esto es bien personal. Perfecto. Ya ustedes han cogido mucho el examen de TOEFL parcial, otros el examen de civil parcial, si alguien le tocó los dos, pues mucho éxito. Pero, y no sé si la sección nocturna tenga algún examen parcial, entiendo que. A mí entendemos. Pero nada, o sea, sumen esa experiencia que ya tuvieron y únanla con algunos de los tips que nosotros vamos a estar dando de todo. Ok, la primera parte, cuando se trata de prepararse para los 3 semanas de los exámenes, todo el mundo va a tener que estudiar de una manera individualizada. Y menciono un poco, lo menciono porque, por ejemplo, en el caso de Delvin y mío, yo estaba en mi primer año trabajando y estudiando a la vez, Delvin estaba full time acá, pero con compromisos también extracurriculares, y todo va a depender de cómo se ve tu itinerario. El primer consejo es clarificar con intención. Organiza un calendario realista con temas, días y descansos. Ese calendario lo vas a hacer a base de lo que tú puedes hacer. Para mí me funcionaba mucho coger por lo menos en esta etapa de 3 semanas antes de los exámenes, 3 días. Con 3 días yo podía montar el repaso que yo empecé a montar de cada una de las clases. Pero 3 días, o sea, dándome todo el día de ese tiempo. Sería compilar todos los recursos que tenía, si voy a hacer index cards, hacer index cards, si voy a hacer un repaso, hacer el repaso, pero darte tiempo específicamente para montar lo que sea que vayas a utilizar como materia para estudiar luego. Ese proceso en particular es para mí el más importante que lo hagas unassisted. Lo pueden hacer con compañeros, colaborar, y bueno, mira, voy a montar el repaso de esta manera, vamos a hacerlo todos juntos, etcétera. Pero no es el momento para utilizar inteligencia artificial, no es el momento para utilizar otros recursos adicionales, no es el momento para, con todo respeto al mundo, mirar los PowerPoint de la teoría, es el momento para estar mirando el material de la clase. Esos 3 días que te vas a dar son solamente para tú consolidar las cosas en un espacio. A mí, procesar civil era botella, eso eran index cards, true and true. Esos index cards se convirtieron en Quizlets, hicieron otras cosas después y después las usaba de otra manera, pero durante esos 3 días mi meta era llevar toda la información a un solo sitio. Con TORS para mí fue leer de nuevo y otros recursos, pero estar pendiente a leer y leer y leer, porque para TORS eso es lo que está sucediendo.
A mí me vino muy bien hacer una tabla de cada uno de los principios que tú tienes que saber con el artículo correspondiente. Y entonces, familia es similar, porque familia tiene la misma cosa del Código Civil. Pero a lo que voy es que, ¿cómo? Te tienes que hacer dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y cómo me lo aprendo yo? Yo creo que eso es muy valioso lo que está compartiendo Alexa. Quizás yo añadiría, este periodo a 3 semanas de los finales es el periodo de prueba. ¿Qué yo hice en mi periodo de 3 semanas? Sobre todo esa semana de salir. Primero, ¿cómo apago? Comparta con su familia. No se acaba el mundo porque usted sacó el 27 para compartir con su familia. La clase, el primer examen, ustedes tienen TOEFL, en mi caso TOEFL fue el último examen, mi primer examen era procesar civil. Y para mí era la clase más difícil por la cantidad de material que representa. Así que en este periodo de 3 semanas yo hice dos cosas. Uno, compilé todo lo que tenía, todas las presentaciones de familia, todo lo que tenía, para decir, ok, todo el material que yo necesito de familia está aquí, todo lo que acaba de decir Alexa. Eso es genial. Segundo, escogí cuál era la materia más difícil. Procesar civil, en mi caso, pues, desgraciadamente era el primer examen. Y empecé a estudiar para ese examen. ¿Qué hice? Cogí repasos de otras personas que llegan por ahí. Entendí que los repasos de otras personas para mí no me funcionan. Estoy todavía en periodo de prueba. Esto es trial and error. Empecé a estudiar y veía que no había manera de que me entrara a repaso de otra persona. Hay personas que sí, por eso creo una experiencia impresionante. Y en ese sentido, comencé a hacer mis propios repasos. ¿Qué hice? Comencé a darle copy-paste a las reglas. Segundo error, no me funcionó. No me funcionaba darle copy-paste a las reglas. Pues entonces ajusté y comencé a resumir la regla en mis propias palabras, en mis repasos. Y eso fue un método que me funcionó efectivamente. Y adicional a esto, priorizar la clase que es más difícil, buscar la alternativa en términos de los repasos. Adicional a esto, este periodo de 3 semanas, sobre todo hasta una semana antes del periodo final, es el momento donde usted va a estudiar de todo. Organícese en su calendario, comience a por lo menos familiarizarse con esos temas de las primeras semanas que no nos acordamos, que me pasó muchísimo. Es el periodo donde usted va a estudiar de todo. Puede organizarse por calendario, como dice Alexa, puede hacer como yo, que era, me aburría de un tema y yo para otro, me aburría de un tema y yo para otro. O sea, otra vez esto es bien personal. Pero ese periodo usted lo va a necesitar para sentar las bases, para cuando hablemos ahorita de los exámenes consecutivos, ya haya un camino recorrido y usted no llegue de cero cuando tiene un examen actual. Así que, ¿qué les recomiendo? Estas 3 semanas, trial and error. No me funcionó, ¿qué no me funcionó para el parcial de civil? ¿Qué no me funcionó para el parcial de TOEFL? Ya es adelante. Ahora, o que me funcionó, porque también hay cosas que no funcionan y que son buenas. Organice, escoja la clase más difícil, busque cuál es su método y una vez lo identifique, comience a estudiar de todas las clases por encima. No hay que estar into it, no es que tiene que hacer el outline de todas las clases en estas 3 semanas. Eso no es físicamente posible, sobre todo porque las clases continúan y hay que seguir leyendo casos, y hay que seguir leyendo libros y reales no se ha acabado, civiles no se ha acabado, no se ha acabado. Hasta ahí, ¿verdad? Sobre cómo acoger estas 3 semanas, yo creo que eso es bien importante que ustedes estén claros de que lo que no me funcionó, tengo que cambiarlo lo más rápido posible para encontrar cuál es la fórmula que a mí me funciona. Para mí eso está excelente. Yo estaría pendiente de buscar las lagunas, que es lo que no me sé, porque es el momento perfecto para hacer eso. A mi entender, ¿ya les devolvieron sus exámenes parciales? No. Ok, en esa discusión de esos exámenes, estén bien atentos. ¿Qué es lo que saque mal? No por abrumarse a sí mismo. La lista de lo que uno no se sabe siempre va a ser eterna. Hasta el sol de hoy, yo te puedo hacer la lista de todo lo que yo no me sé de uno de él. Lo importante es saber qué cosas no me salieron bien en este examen, qué cosas no conozco, porque son las cosas que tengo que volver a ajustar para entender bien para el examen final. Así que en esas discusiones no tengan miedo de hacer muchas preguntas, no tengan miedo de estar cuestionando, pero ¿por qué es que esta es la respuesta y no la otra? Acuérdense que, como les había mencionado al principio, las respuestas muchas veces son sí, sí, no, no,
y quizás tú cachaste el sí o el no, pero no cachaste la respuesta, no te sientas con miedo de levantar la mano y decir, pero no entendí. Es el momento para hacer eso, es el momento para no juzgar a los demás por hacerlo también. Y es un espacio donde tú estás básicamente, como bien mencionó David, trial and error. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Y calendarizarse a base de eso. Dicho eso, muchos de estos esfuerzos, especialmente para mí en el primer semestre, lo que me daban era un to-do list larguísimo. Y es abrumante y para mí me causaba mucha ansiedad. No se sientan mal con ese to-do list largo. Eso lo que significa es que estás haciendo lo necesario para entender dónde estás. El que no está abrumado por todo lo que hay, por todo lo que toca, es porque no ha tomado el momento de sentarse y compilar y decir, esto es un montón, ¿cómo yo lo voy a movilizar? Pero debería ser esa la respuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? No te quedes en el esto es un montón, porque se te va a correr ese mismo sentimiento a través de las semanas y de la misma manera, apóyense. Es un espacio perfecto. En el caso de Elvin, menciona que los repasos de otras personas no necesariamente traían tanto. A mí no me ayudaban, pero sí me ayudaban a entender si me faltaba algo en el mío. Y yo cogía los otros repasos y miraba el mío y decía, aquí me falta esto, aquí me falta lo otro. ¿Qué dijeron estas personas en estas áreas de mi repaso que yo no tengo? Úsenlo de la manera que los ayude a ustedes, pero de verdad recomiendo que estas 3 semanas son unassisted y son a modo trial and error. Y dos cosas sobre eso. Primero, un número general, ¿cuántos casos ustedes están leyendo en civil? Sobre 100 casos, yo creo. En todo el semestre, sobre 100 casos. En TOEFL casi llega a más de 50 casos. Al revés, ¿El TOEFL tiene más? Pues, no es real que usted se va a sentar en 3 semanas a resumir todos los hechos de todos los casos. Hay personas que utilizan, ¿verdad?, los briefs que hicieron durante el semestre y lo incluyen en su repaso. Eso está extraordinario. No es necesario. Lo importante es la norma. Que usted conozca que en tal caso dice XYZ, que la definición de negligencia está en, vamos, y es el caso, el nombre del caso, la definición. Porque cuando usted vaya a la reválida, usted no es el más genio porque usted puso que tal caso decía tal cosa. Puso la norma bien, asegúrese de que usted domine esa norma. Y en segundo lugar, este es el momento de definir cuáles casos sí y cuáles casos no. Hay casos, sobre todo en TORCH, solidaridad propia e impropia, está leyendo 15 casos, y el importante es fraguada, importante para la norma vigente, ¿verdad? Es importante conocer ese contexto histórico, entiendo el raciocinio de los profesores en darlo, pero la norma que usted va a aplicar hoy es fraguada. Entonces, enfóquese en qué es lo que dice fraguada en términos de cómo se interrumpen los términos en la solidaridad. ¿Está? Dos preguntas que Ok, lo próximo es cómo coger los exámenes como tal. Antes de entrar a esa parte, quería darles mi estrategia que me ha funcionado. Yo la empecé a implementar después del primer semestre, pero algo que pueden tener en mente moving forward y para poder entender cómo uno llega a estas 3 semanas. Yo le llamo el muerto porque cuando lo imprimes, pesa muy muerto. Pero durante el semestre completo, yo tengo el sílabo en un documento editable y voy poniendo los resúmenes de cada caso o de cada artículo que está presente en el mismo documento. De ahí entonces yo saco para hacer repaso. Por eso es que entonces el brief de todos los casos no es tu material de estudiar, es tu material para estar preparado para la clase. De ahí yo me saco uno de esos 15 casos de solidaridad y lo entiendo. Pero es una buena metodología tenerlo todo en un mismo sitio porque ayuda en esta etapa. That being said, no tiene que ser el caso, porque ahora mismo tienes 3 semanas para compilar de la manera que más fácil se te haga y como más efectivo se te haga. te vas a dar cuenta que sabes más de lo que piensas. Eso sí, Te lo prometo. Yo cogí procesal civil con el profesor Alfonso Martínez Pivanetti, Hilario Cruz. Yo no entendía ninguna pregunta que le hacía en el salón de clase. Él preguntaba algo, la contestación era moción de desestimación y yo estaba como, pues estándar de plausibilidad y yo ni sabía, o sea, cosas bien básicas. Y cuando empecé a estudiar, yo dije, esto yo lo sé.
Mira, esto era la pregunta. O sea, uno va haciendo conexiones que quizás porque Torch y Sigla en el mismo día y tener un montón de casos para el mismo día, y uno quizás no llega a hacer esa conexión, pero ya cuando está viéndolo todo completo, llega, confía en mí. En términos de cómo contestar exámenes, estamos ahí. Tenga paz. Tenga paz. Usted llega al examen, truco que yo le diga al grupo, pero ¿qué es lo que me funciona? Yo cuando llego a un examen, lo primero que hago es leer todo el examen. Todas las preguntas. No quiero saber la respuesta de la 1 o de la 2. Quiero ver todas las preguntas. Sobre todo las preguntas abiertas. Voy a leer la situación. Yo leo la situación de hecho, miro la pregunta de la situación abierta y digo, aquí aplica tal caso, o aquí aplica tal norma. O tengo que tener en cuenta estos conceptos. Y los pongo al lado. Una vez hago eso con todas las preguntas abiertas, voy entonces a la primera página. Pregunta 2. No tengo idea. Yo no voy a perder 10 minutos en la pregunta 2. Voy para la pregunta 3. Si yo pasé más de 1 minuto y medio o 2 y no tengo ni la más remota idea de cuál es la pregunta, cuál es la respuesta del escoge 2, move forward. Cuando usted llegue a que acaba todos los escoges, esto es lo que yo hago. Vuelvo atrás al primer escoge que no entendí. Todavía no lo entiendo. Voy para el próximo. No entiendo todavía ninguno de los que dejé en blanco. Voy a las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas, ¿guío mi contestación por las cosas que escribí al lado? No. Vuelvo a leer y entonces comienzo a escribir. Porque mientras estoy escribiendo me doy cuenta de que a lo mejor puse responsabilidad vicaria y responsabilidad vicaria no tenía nada que ver con eso. O a lo mejor estoy escribiendo y digo, mira, me faltó responsabilidad. Es simplemente una guía para que tú vayas pensando cuál fue tu primer pensamiento y cuál es el pensamiento que estás cuando estás contestando. Ojo, si usted, porque pasa, es una persona que necesita más tiempo para contestar examen, que le toma, ¿verdad? Que usted quiere leer con calma, a lo mejor mi estrategia no es la más efectiva porque lo puede atrasar. Y puede que usted no tenga el tiempo para contestar todo el examen. Pero si cree que esta estrategia le ayuda, yo lo hice en mi examen del primer semestre. Y lo hago el primer semestre, yo cogí todas las cosas de ustedes y derecho administrativo mi maestría por un error en la matrícula. Así que yo cogí un sexto examen, que eran todos preguntas abiertas, y también implementé el método y me funcionó. Así que en el segundo semestre, en los exámenes que tenían preguntas abiertas, porque penal, por lo menos con Miller, no son preguntas abiertas, todos son escoges, pero hice lo mismo de los escoges. Incluso eso de escribir la norma, hágalo en los escoges. Si usted ve que los criterios para la responsabilidad civil extracontractual es culpa o negligencia, que haya un daño y que ese daño tenga una relación causal, escríbalo los 2 al lado, los 3 al lado. Y cuando usted vaya identificando su respuesta, va tachando, ok, cumplí con todos los criterios, me voy a la segunda. Resumo lo que acabo de decir. Vaya con calma, vea las preguntas abiertas, vuelva a contestar el examen y cuando se tranque, sígalo. Todavía no se ha acabado el examen, gracias a Dios son en papel. Esto no es el ELSA, que si usted pasa no puede volver para atrás. Tiene la oportunidad de volver, hágalo sin problema. Los problemas que tuve con un quiz que tuve este semestre fue específicamente que yo estoy acostumbrado a que si aparece la contestación y la tengo ahí la contestación, no voy a sobrepensarla porque la voy a cambiar y así va a ser peor. Y me pasó en el quiz que por hacer eso, la contestación era otra, completamente distinta. ¿Cómo entonces uno enfrenta ese tipo de situaciones? ¿Qué se puede hacer? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo una estrategia distinta cuando se trata de recibir el examen. Ese papel es mío. Yo lo voy a destrozar de 45 cantos posibles. Yo voy a coger esas preguntas y las voy a describir por todos lados. Siempre tengo un highlighter o un bolígrafo y un lápiz. Lo que sea que pueda hacer para yo marcar cosas distintas. A mí me pasaba lo mismo, de que yo trataba de buscar la respuesta rápida, pero entonces si me quitaba ese switch y me ponía a pensarlo demasiado, tampoco era que cogía la respuesta correcta, porque entonces estoy sobrepensando lo que estoy haciendo. Para mí, el middle ground es leer 2 veces.
Si la leo ya una tercera vez, estoy overthinking, 100%. Pero no quiero jump the gun a cogerla. Puedo jump the gun a quitar. O sea, cuando yo veo las respuestas, yo trato no de encontrar la respuesta correcta, sino de tachar las que no son. Y eso sí, como tienes una base de las clases y conoces más de lo que piensas que conoces, vas a poder sacar respuestas. Y entonces de esas 2 que te quedan, o esas 3 que te quedan, ahí entonces lo lees otra vez y tomas una decisión. No lo lees una tercera vez. Mis errores, bueno, obviamente uno hace lo que uno quiere hacer, pero mis errores más rápidos han sido quedarme en una pregunta, leerla más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces y terminar brincando algo que no es. Así que no apagues el switch de hacerlo rápido, pero hazlo para tachar preguntas, no para tachar contestaciones, no para cogerlas. Eso que tú dices, yo lo hago. Si hay una respuesta que yo marco, la respuesta inamovible, a menos que yo reciba una voz divina que me diga cambiar. Ahora bien, me pasó en mi quiz de evidencia hace 2 semanas. Había una pregunta, era la pregunta más difícil del quiz. Yo marqué una, pero a la volada. Seguí contestando, pero ojo, le puse arriba, revisar, porque algo me olía mal. Revisar. Contesté todo el quiz, volví a esa pregunta, y entonces comencé a explicarme, escrito, ¿Por qué? qué eran los elementos que yo estaba tomando en consideración. Nada, era una pregunta que la respuesta que yo había marcado era, no es prueba de referencia porque bla, bla, bla. Y en mi análisis empecé a escribir, esto es una admisión. Y seguí, bla, bla. Y cuando estoy repasando esas notas que acabo de hacer, yo, espérate, es que las admisiones no son prueba de referencia, esto es una admisión. Pues lo cambié. Así que no es cuestión de lo que dejé, lo puse y se acabó. Es que si está la duda, comiences a explicarte al borde qué es lo que estás viendo y por qué. Ojo, esto no te ayuda solo a contestar el examen. Como ya han escuchado, viene un periodo de revisión de notas, ¿verdad? Y en ese periodo de revisión de exámenes y de notas, usted no, se lo aseguro, no se va a acordar de qué era lo que estaba pensando exactamente en el momento en que cogió el examen. Así que esas notas al lado le ayudan a usted y al profesor a entender cuál era el racional, por qué usted lo vio desde esa perspectiva. En ocasiones, la respuesta es la respuesta. En otras ocasiones, los profesores dicen, mira, dominaste, en realidad lo dominaste completo, así que lo que te faltaba era, qué sé yo, pues te di el extra. O mira, sí, estás bien, pero te faltó ver esto. O ahora a lo mejor le sirve al profesor para modificar ese tipo de preguntas y hacer los cambios correspondientes. Así que cuando tengas esa duda, si cambio o no cambio, empieza a explicarte alrededor del parrafito, aunque yo sé que es multiple choice, que no es necesario, pero empieza a explicarte, yo todas las preguntas lo explico. Y las marco y me llevo un highlighter y pregunto, ¿puedo highlightear el examen? O el quiz. Sí, no. El me dice que sí, la llevo a decir que no. Pero, a menos que haya una hoja de contestación aparte, que es otra cosa. Pero, marco, aquí está este elemento, aquí está este otro, aquí está este otro, escribo los criterios y voy tachando. Y ahí está toda la explicación para yo irme a la segura de que si cambio o no cambio, lo estoy haciendo con todos los elementos sobre la mesa y no porque actúe muy rápido o porque desconfíe muy rápido de mí. Exámenes que tienen selección múltiple y escritos. Yo no leo el examen completo, pero sí voy a leer, voy a ver qué es lo que me están pidiendo las preguntas escritas para yo entender cuándo yo tengo que soltar el multiple choice y ponerme a escribir. Para mí es clave. No me pongo a leer el examen completo porque me va a entrar un back and forth de pienso que es esto, pienso que no es lo otro. No. Pero yo tengo que saber si en realidad son 15 multiple choice, si en realidad son 3 preguntas de discusión. O me van a dar una pregunta de discusión que está dividida en cantos, que me ha pasado, que de repente entonces tengo la 17A, 17B, 17C. Tengo que saber a lo que me estoy enfrentando dentro de los primeros 5 minutos que tengo el papel al frente. Cuando yo sepa a lo que me estoy enfrentando, yo sé, ok, tengo estas 3 preguntas de discusión, son más o menos me están dando una página y pico para cada una de ellas o media página, yo me tengo que dar 30 minutos, 40 minutos, lo que uno piense es suficiente, añádele 10, porque esos 10 van a ser para revisar y entender lo que estás escribiendo. Lo que dice Elvin es muy cierto, explícate, porque te vas a ayudar tú mismo a recordarte lo que te sabes, tanto en los multiple choice como en las preguntas de discusión. Entrando un poco más a las de discusión, la norma, los hechos, la norma con los hechos,
y el análisis. Voy otra vez. Sí. Ok. En el caso de TOEFL, por ejemplo, yo voy a poner el artículo 1802, lo voy a poner primero. Usualmente va a aplicar en el asunto. Después yo voy a hacer un resumen sumamente breve de lo que me está diciendo la pregunta. Yo voy a unir esos dos. Tengo el derecho, ¿verdad? Tengo los hechos, tengo el derecho aplicado a los hechos y tengo mi conclusión, que es mi análisis. ¿Qué tú quieres lograr con esto? Las guías de respuesta de los exámenes de discusión, tanto en la Escuela de Derecho como en la reválida, tú vas a estar ganando puntos, tú no vas a estar perdiendo puntos. Tú quieres lograr que esa lista de cosas que tú tienes que decir, por ejemplo, mencionar el artículo 1802, mencionar la solidaridad, mencionar fraguada, etcétera, son una lista de cosas y cada una te va a dar puntos. Entonces, tú quieres mentalizarte con ese propósito y decir cuál es todo el derecho aplicable en este espacio. Esto y esto. Si dices de más, yo soy partidaria de decir más que decir menos, pero siempre me quiero asegurar que que mi respuesta conteste la pregunta. Recuerden que mañana el profesor Oscar Miranda va a estar haciendo una Cierto, presentación no a hay que- las 12:30 del mediodía en el Salón L2, que lo movimos ayer, y va a ser solo sobre este tema. Súper. Brincarlo un poquito. Eso es importante. Quizás para redondear el tema, do's and don'ts. Ponga de más. Siempre ponga de más. Mi experiencia con el profesor José Alvarado en contrato fue que a lo mejor se me quedó un detalle, pero sobreexpliqué o expuse más detallada toda la teoría antes de ese detalle, pues tuve puntos de bono por añadir cosas que no eran necesarias para la respuesta, pero sí sumaban. Otra experiencia, si el examen, eso en do, en don't, si te dice no especifique el daño, No lo don't do especifique. it, porque les pueden quitar puntos porque usted no está haciendo. Estamos. Hay exámenes que te dicen no resuman los hechos. No lo hagas. Se puede imaginar de quién es ese examen. No lo hagas. Exacto. Es cuando te digan ese tipo de tips de cómo ellos quieren recibir esos exámenes, son importantes. Afuera de lo que ellos sugieren, entonces ahí tú abunda, trae más análisis, trae más exposición, pero ¿verdad? Respeta lo que te están pidiendo que hagas como tal. En el caso de TOEFL, se le envía las instrucciones del examen con anticipación. Léanselas muy bien. Sí, no las preguntas como tal, pero los parámetros. So, puedes tener bolígrafo, lápiz, highlighter, puedes tener tal cosa, vas a poner tu nombre arriba. Just read those like twice, por lo menos para que tengan una idea. Porque si no le van a hacer la pregunta y te va a decir que está en la instrucción. Resumiendo el tema entero del día que cojas el examen, mantén la calma, más que nada. Repítetelo a ti mismo, estás aquí por una razón, sabes más de lo que piensas que sabes, y si hay una pregunta que tú no te sabes, tú la marcas, tú sigues, y vuelves después. Pero de verdad, en este momento, cuando tengas el papel de frente, es cuando tienes que practicar eso, excelente destreza de decirte a ti mismo que estás aquí por una razón y que estás cogiendo un examen que hace un año querías coger y querías estar en la escuela de Derecho y querías que esto funcionara y estás haciendo lo que en un momento soñaste con hacer y es un privilegio poder sentarnos en este espacio, así que uno respira profundo y no se va a caer el mundo, para nada, no importa la nota que pase, la nota que te den, no te van a dar nada, vas a seguir teniendo el apoyo de tu gente, el apoyo de la administración y todo va a seguir moviéndose como se tiene que mover. Así que cuando se te metan esas vocecitas en el medio del examen, te los recuerdas, respiras profundo. Yo he tenido exámenes en el que yo suelto todo lo que tengo, me siento para atrás y respiro 3 veces. Me pueden mirar como una loca, no me importa. Yo necesitaba respirar antes de meterme en la próxima pregunta. Termino una pregunta de discusión, yo voy a parar por lo menos por 1 minuto a respirar y entonces vuelvo a la otra. So, traten de hablarse a sí mismos lo más bonito que puedan durante el tiempo porque es fácil no hacerlo. Déjame añadir algo a eso. Cuando yo tomé el primer año el examen no fue el primer año, bueno, el primer examen que tomé con JJ, que fue de constitucional, hablarse a uno mismo es un mundo de diferencia por más bobo que parezca. Y yo añadiría hablarse a uno mismo como si uno tuviera 6 años o 5 años.
sea, el tono de voz con mucho cariño, con mucha ternura, ya esto tú te lo sabes. Eso hace una diferencia tan inmensa en la calma con la que abordas el examen, que es, yo les digo, es mágico. No sé por qué funciona, pero funciona. Quizás pasando al tercer punto, Ujú. que son Los exámenes los exámenes consecutivos. consecutivos. Ya les dijimos que este periodo es para organizar material, para verlo todo, sin dejarle comer pavo, estamos, y compartiendo con tu familia, todo está bien, no se acaba el mundo. Eso no es un if, eso es un do it. Ajá. O sea, si tú vas a hacer un game plan para estudiar y vas a estudiar el día de Acción de Gracias, tú vas a separar 3 horas para no hacer nada, excepto comer, y esa última media hora coger 3 bowls de los leftovers para llevártelos para estudiar, pero es intencional. Dense cerrado. Yo no creo que deben ser 3 horas, yo creo que debe ser todo el día. Relaje. Sí, yo le doy todo el día. Vea Netflix, vea, qué sé yo, dese un drink de agua. Relájese, tenga paz. Literalmente el periodo de los finales va a llegar. Usted estudie, o sea, dedique todo el día para estudiar y pierda tiempo con su familia o no. A lo mejor eso es lo que le ayuda a, ok, ya hice cacho con todo el mundo, no siento que estoy abandonando la humanidad, vamos a decir. Exámenes consecutivos. Ya vimos todo lo general. Ahora vamos a lo específico. Antes de, tienen, el 3 tienen TORCS y después tienen 8, 10, 12. Esos son los, y 8, 10, 12, 16. Ok. Perfecto. Pues yo tuve algo muy similar. Mi primer examen fue el 4 de procesal civil y después fueron, creo que 9, 12, 16. Sí, 9, 12, 16. No estoy contando investigación, pero por ahí está. En ese sentido, pues usted, para ese primer examen, que es el de TORCS, usted va a tener el tiempo del mundo. Y usted va a salir de ese examen, probablemente a las 6 de la tarde, con JJ, no sé. Usted va a salir de ese examen y usted no va a hacer absolutamente nada de la universidad. Te vas a ir a dormir. En serio. La gente va a caminar por la biblioteca, tú te vas a ir a dormir. Es sumamente necesario. ¿Por qué eso es importante? Porque todos los demás son corridos. Y en los demás no necesariamente van a tener la flexibilidad de salir de un examen e irse a dormir. Así que aproveche eso. TORCS es un examen difícil, o sea, una materia muy cargada de muchos conceptos y bastante tricky. En mi caso fue el último examen, así que tan pronto yo salí de eso, yo tenía un examen al otro día de administrativo. Todo el mundo salió relajado, yo me fui con un examen de administrativo. Ese es el momento en que usted va a empezar a hacer su outline si no lo tiene listo. Si lo tiene desde el semestre, como se recomienda, perfecto. Si usted es como yo, usted sale de un examen y vamos a hacer el outline del otro. ¿Qué yo hacía y qué sigo haciendo para quizzes y para exámenes? Sobre todo los que son back to back, o aunque no fueran back to back, antes del examen y el día antes por lo menos. Identifique su bufetito. Ya saben de esa leyenda urbana de los bufetitos. Usted ya sabe quién es la persona con la que usted se siente cómodo o cómoda estudiando. Pues, ¿qué yo hacía? Les voy a dar el shout out. Yo tenía a Charlie, Mariola, yo tenía a Alejandra, Amara, Larisa y yo. Somos 6 personas. Yo hacía mis repasos, a la gente le gusta mis repasos, pues yo lo distribuyo muy positivamente por ahí. Y ese momento, lo que hacíamos era lo que nosotros hemos bautizado, no sé si es de nosotros o si alguien se lo inventó antes, perfecto, no quiero derecho de autor, el rundown. ¿Qué significa rundown? Mis repasos son todos los temas del prontuario, con los puntos claves, las partes del código resumidas, como les dije. No resumo 7 artículos en un solo párrafo, los resumo uno a uno para no confundirme. Con los casos, las doctrinas necesarias, y yo empiezo en un saloncito allí en el segundo piso. Ok, tema 1, responsabilidad civil extracontractual. El artículo 1536, estoy leyendo. El artículo 1536 dice que por culpa que cause daño por culpa de negligencia, viene llamado a repararlo. Los 3 requisitos son daño, culpa o omisión, con el nexo causal, la negligencia, X, Y, Z. Y ese periodo nos ayuda porque, uno, hay personas que les gusta y aprenden leyendo. Pues tienen sus repasos o repasos de otros compañeros y utilizan ese método.
Hay otros que se nutren de escuchar. Pues usted está escuchando a ese compañero que está liderando la discusión, que no es porque es el más que sabe, es simplemente porque hoy te vas a parar tú y vas a hablar. Y en la discusión, mientras esa persona está hablando, oye, y en tal ejemplo, ¿qué haríamos? Y empezamos una discusión de todo. Si usted se confunde demasiado con la discusión, déjelo, separe su mente y crea lo que usted entiende. ¿Qué pasa? A mí me ayuda de que, mira, eso no lo había considerado. Y lo añadimos al repaso, o lo aclaramos, o ahí en ese momento le enviamos, yo a la Badí le envío un email a las 3 de la mañana. ¿Saben a qué hora me lo contesto, verdad? A las 3 de la mañana. Así que, pues perfecto, aclaramos la pregunta y seguimos estudiando. Ese espacio de rundown le ayuda porque usted está leyendo, usted está escuchando y si usted es el que está hablando, también lo está hablando. Así que es un espacio, aquellos, ¿verdad?, que creen en la teoría de las inteligencias múltiples y los múltiples estilos de aprendizaje, usted está empleando absolutamente todos los mecanismos disponibles. Tenía otra persona que empezaba a escribir. Los puntos importantes, sacó una libreta y empezaba a escribir mientras íbamos a la discusión. Y ese grupo, hoy, no hay quiz, no hay examen que preguntemos, oye, ¿cuándo es el rundown? By the way. Hasta para ponernos catch up en los temas, no necesariamente para los exámenes. Esto te ayuda porque el periodo de tiempo que hay entre un examen y otro es bien corto. Son 24 horas, 36 horas. Así que nos dividíamos el asunto así. Después del examen que acabo de salir, para mi casita, a dormir, a tomarme en mi caso, a comerme un açaí, que es riquísimo. Yo sé que la gente lo odia de açaí express, pero a mí me encanta. Me comí un açaí y a dormir. Al otro día, mi espacio, mediodía, de mi espacio solito estudiando, terminando el repaso. Repartimos el examen. Si ya estamos todos listos para estudiar juntos, lo hacemos. Si no, seguimos estudiando y repasando, ya sea exámenes viejos o sea repasos de otras personas para asegurar, como digo Alexa, que lo que incluí es todo lo que tengo que incluir en mi repaso, aunque obviamente pues, las clases van cambiando y eso depende del profesor. Y luego vamos para el rundown. Una vez en el rundown lo tenemos todo claro, ¿qué yo hacía? Acostarme a dormir. Me voy para mi casa, acostarme a dormir. Antes del examen leía una vez mi repaso y se acabó. Pero fíjense que es un proceso, lo hice me extendió demasiado, hay poco tiempo, pero tengo que hacer un montón de cosas. ¿Cuál es la mejor alternativa cuando el tiempo es poco y el material es un montón? Ayudarnos. Hay gente que en el pasillo va a decir, oye, no entiendo cuáles son los días para contestar una demanda. Y usted se va a mirar y va a decir, no, estás tarde. ¿El momento para decirle a esa persona estás tarde es ese? No. Dígale, mira, son 30 días, by the way, para que sepa. Y sigue caminando. ¿Qué te confirma eso? Uno, que no estás atrás. Y dos, que sabes el material y puedes ayudar a un compañero y facilitarle la cosa. A veces, compañeros, y ustedes mismos, compañeras, que vienen con estas preguntas que si viene el Almagedón y después cae la demanda son 30 días o se... Olvídense ese tipo de preguntas. En el periodo de finales no es el momento para estar hablando del hipotético del hipotético. Concéntrese en los temas, vaya, haga preguntas puntuales. En mi caso, estudie en grupo, eso ayuda. Si usted es más lobo solitario, eso también funciona. Otra vez, entonces, esto parte de una experiencia muy personal. En mi caso, hablar, escribir, hacer mi propio repaso, contestar las preguntas por encima antes de contestar sustantivamente las preguntas, es lo que me funciona y lo hago disponible a ustedes para que lo intenten en estas tres semanas y determinen, oye, Delvin tenía razón, ¿qué máquina es? Delvin es un loco, nadie le haga caso. Este es el periodo. Bueno, me encanta que le pusieron rundown, porque yo siento que todo el mundo tiene como su versión del asunto, pero es muy cierto. Yo soy partidaria de las pizarras, a mí me gusta hacer pizarras y es básicamente la misma metodología que menciona Delvin, pero a mí me gusta escribirlo, igual me gusta también discutirlo y dialogarlo. Mi versión del rundown es un poco distinta porque mi tiempo es un poco más consolidado. Yo trato de coger días libres cuando tengo exámenes finales, pero por lo general estoy terminando ese rundown varias veces el mismo día del examen. Mi recomendación, que es algo que no hice en mi primer examen en el primer semestre y lo empecé a hacer ya en el segundo examen del mismo primer semestre, cuando dé 1 hora a 1 hora y media antes del examen, lo vas a soltar todo, porque ya te sabes lo que te vas a saber
No hay espacio para necesariamente aprenderte algo más, algo nuevo, y es el momento para tú bajar revoluciones, tomarte un café, si te lo vas a tomar antes del examen, hablar con tus amistades, irte a tu carro, si quieres respirar un momento también, escuchar. Yo incluso hay veces que me pongo a ver una serie y veo 30 minutos de una serie antes del examen. No necesariamente recomendable, pero a lo que voy es que paro lo que estoy haciendo 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y media antes para asegurarme, comí bien, tengo agua, tengo mis materiales para el examen. Ese checklist, ese es el mejor momento para uno entenderlo. Me amanecí ayer, me tengo que tomar otro café, maybe, pues es el momento de buscarlo también. Y canten We Are the Champions. Funciona. Ah, sí. Te lo prometo. Algo importante que uno se da cuenta también a través del tiempo es que tú no sacas A porque el otro saque B. Entonces es bien importante que en los momentos en el que tú tengas la oportunidad de ayudar a los demás, lo hagas porque estás tú también estudiando. Y quizás en esa discusión averiguas algo que tú mismo no sabías, pero tu éxito no va a ser a costa de que los demás no lo tengan. Así que es un muy buen momento para dejarse llevar de los demás y tener esas conversaciones. Mi estrategia, similar a la del rundown, en qué es la que hago durante ese tiempo consecutivo que tengo 24 o 36 horas, es que yo voy a hacer esta pizarra. Yo tengo mi repaso y en la pizarra yo voy a poner en cuadritos. Actually, hubiese sido excelente poder enseñarles un ejemplo de una, pero se los puedo enviar. Tema, y uso colores. Y en el mismo examen yo me estoy acordando de dónde en la pizarra decía eso y me voy a parar. Es que no lo tengo. Bueno, zumba, vamos a hacer una pizarra. A lo que voy es que tú vas a ir explicando una cosa después de la otra y la vas a ir montando y tú tienes tu gente así. Yo me paro y yo empiezo, yo no sé nada de lo que yo estoy diciendo, pero aquí es cuando mejor yo me siento. Ok, tal cosa, taca, 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 taca. ¿Lo entendemos? ¿Tú lo entiendes? Y sale Valeria y dice, no, pero entonces cuando es así, ¿cómo funciona? Ok, yo no sé, tú te lo sabes. Ok, ta, ta, ta. Y tú sigues tratando de llevar esa misma discusión. Yo a veces me canso y digo, bueno, les voy a hacer el mismo shout out también, Alexander, Verónica, María José y William. Alexander, te toca hacer la próxima parte. Y le doy el micrófono, porque necesito yo tomarme un break y escuchar a la próxima persona. Hay personas que aprenden escuchando, hay personas que aprenden diciendo. Al final del día, lo que uno tiene que saber es, si yo no he cogido exámenes en la escuela de Derecho, yo voy a escuchar, leer, escribir y hacerlo todo. Y la mejor manera de hacerlo es con otras personas que tengan la misma mentalidad, que estén haciendo lo mismo a la misma vez que uno. Bueno, yo puedo hacer un ejemplo de un gatito, pero vas a tener que llenarlo con algún tipo de consejo práctico en lo que... Dale. En lo que Yara camina y lo que Alexa hace eso. Otra cosa, si a usted le funciona, como a mí, hacer su propio repaso, do it. Tengo compañeros que les funciona eso. Mi repaso, sé que mucha gente lo tiene por ahí, algunos de primer año, mis repasos, ¿no? Están por ahí. Pero nada, Dicen DR, ¿qué? Arriba. Yo los he visto. Ah, el código dice DCR. Ajá. De la clase. Pues en mi caso, hay personas que hacen repasos monstruosos de 150 páginas. Eso les funciona, ok. Pero antes del examen, cogen mi repaso, que yo no creo en repasos de 15 páginas o más, a menos que sea civil. Si es civil o real, understandable. Si no, más de 15 páginas, eso no es un repaso, eso es la clase otra vez. Pero es mi estilo. Y ellos lo que hacen es que complementan ya en ese periodo final, repasar los conceptos claves desde mi repaso. Y otra vez, cantar We Are the Champions en su mente funciona. Tengan fe, confíen. Bueno, pues quería añadir dos cosas. Una es el tema de uno enseñarle a otra persona o tratar de enseñarle. Eso siempre es la manera en que uno termina de entender algo. Terminas de aprenderlo cuando se lo explicas a alguien. Y sobre el descanso y no estudiar en cierto periodo, yo solamente quiero que sepan que para la reválida, yo estudié 3 veces. Una la cancelaron, la primera no, no lo pasé, pero a mí me decían, descansa, tú sabes, tómate 2 días, bla, bla, bla. Y para la última vez que estudié, yo lo que hice fue ya desde 2 semanas antes, yo empecé a decirme, de aquí en adelante, todo lo que yo lea es bono. Ya yo sé todo lo que yo necesito para tomar el examen. De aquí en adelante todo es bono. Y eso me sirvió
hasta el mismo día del examen. Me sirvió en la media hora de descanso que había. Estoy leyendo, esto no es para aprender nada, esto es, y hubo cosas que leí en esa hora y media entre la primera parte y la segunda parte que me sirvieron para la próxima pregunta de discusión. Igual que hubo cosas que leí ahí en la madrugada de esa mañana que me sirvieron, pero la actitud que yo tenía no era que a mí me faltaba, sino que todo lo que estaba mirando ahora era adicional. En ese sentido, decir no tengo tiempo porque estudio Derecho es bien cool. Sobre todo para subir un TikTok. Pero, tómese su tiempo. De verdad, de verdad, de verdad. Cójalo suave. Porque usted se va a drenar en el primer examen. Y son 5. Así que si me drené en el primero y ya no tengo empuje para el segundo y el tercero, sobre todo cuando esos últimos son consecutivos. Por eso es que Yara hace ese énfasis en cójalo con calma. Lo que usted sabe lo va a saber y usted va a contestar el examen. No es ni el primero o la primera, ni el último o la última. Usted va a lograr y va a sacar la nota que usted quiere. Eso va a llegar, pero un día a la vez, poco a poco, porque si no, hacemos el crash out y arrastramos todo eso hasta el 16 de diciembre y hasta Navidades. Estamos. Ok, tengo las fotos de las pizarras, pero nada, yo voy por ahí y voy haciendo cuadritos y cuadritos y cuadritos. Y cada vez que termino una pizarra, o sea, cada vez que llego a X tema, para lo que estoy haciendo, discutimos toda la pizarra completa. Vamos a la otra. Si hay 2 pizarras en el salón, mejor todavía. El 301 de arriba es el éxito. A mí me encanta usar ese para estudiar y me muevo a la próxima pizarra. Terminamos las 2 pizarras, explicamos las 2 pizarras, le tomamos foto a las 2 pizarras, próxima pizarra. No me atrevo necesariamente a enviarlo como que por el chat enorme. Pero si prenden sus airdrops, les envío mis pizarras y no tengo ningún problema con que las pizarras lleguen a donde sea, solo que no creo que es necesariamente apropiado que lleguen al chat en el mismo medio. Pero es para que tengan una idea de cómo se monta y al otro día yo abro estas mismas fotos antes del examen. A ver, ahí está Valeria, Mighty, Andrea, MJ, Pri, Ariana. Se los pueden enviar por ahí también. Se lo mandé a iPhone, no sé quién es iPhone. Excelente, pues le llegó a todo el mundo. Nada, nos quedan 5 minutos. Queríamos abrírselos a ustedes. Si es desahogo, si tienen preguntas, si cómo se sienten, si tienen alguna otra duda. O incluso las preguntas que dejamos ahorita de... No, yo paso este. Las preguntas que dejamos ahorita sobre la rivalidad. Sobre la matrícula, podemos retomarlas ahora si gustan. Ah, sí. Sobre matrícula, a mí me funciona muy bien mi Yupi. Que sí. Es mi método favorito, es bastante user friendly. Le pueden preguntar en la clase también, lo mencioné ahorita, pero la clase 2027 tiene un muy buen tutorial en su página. Excelente. Pues ese tutorial te explica parte por parte cómo funciona la matrícula. Es muy eficiente. Sí, puedes tener Booty y las otras aplicaciones bajadas en tu computadora, por si acaso. Pero más que nada, si te sabes el sistema, yo aprovecharía antes del viernes y entraría, ver cómo se ve, tener el primer shock de que es una página negra y verde. Y después de que lo veas, tap, 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 tap. Importante, si no ves que se está escribiendo, es que no lo ves. So, just termina de escribirlo y después le das enter. Un dato importante de esta matrícula. Por alguna razón, su turno va a decir a las 7 de la mañana. Usted se va a levantar a las 6:30 y va a empezar a entrar al sistema. El sistema se está tardando. Así que a las 7 de la mañana usted no necesariamente va a poder hacer su matrícula. Eso le está pasando a todo el mundo. O sea, siga dándole refresh. Yo hice mi matrícula porque yo soy grado conjunto y a mí me abrió finalmente a las 7:12 de la mañana. Y hoy mis compañeros, más o menos, fue la misma hora a la que finalmente el sistema los dejó entrar. Usted siga dándole refresh de 7 hasta que el sistema se lo permita, pero no se friquee porque inmediatamente no puedo hacer. No espere a las 8 tampoco porque se va a quedar sin clase. Y obviamente ustedes todos van a tener clases. Cuando digo sin clase me refiero a esos profesores a los que usted prefiere tomar esa clase. Sí.
usen el chat de la clase para cualquier pregunta. Vivian y yo vamos a estar despiertos, viendo, respondiendo, ayudando. Si me tienen que escribir por el lado, estamos allí. Si me tienen que llamar por FaceTime, no me importa, voy a contestarles. Pero estamos ahí para eso. Por lo menos los 2 en el nocturno nos vamos a levantar a estar respondiendo en ese chat y estar pendiente a absolutamente todo. So whatever you guys need, para eso estamos. Pregunta. Okay. Que te quería preguntar, que ¿cuándo te recomiendan que hagamos como que lo de estudiar en grupo? Como que el día antes, como que nosotros, que específicamente esa semana que tenemos como que un día entre, bueno, los días que tenemos examen por la mañana, pues tenemos esa tarde, maybe, y un día. Como que, ¿qué ustedes pensarían? ¿Como que hacer eso ese día o antes ese fin de semana? Para mí las discusiones en grupo son cruciales las semanas de los exámenes. Me ayudan a darme cuenta que no estoy loca, estamos todos locos. Y que estamos todos en el mismo bote. Así que por lo menos para mí es crucial la semana de los exámenes y en esos días in between yo estoy con gente tratando de rondearme. Si a mí no me funciona mucho hacer el isolation, hay gente que sí le funciona. Pero yo recomiendo especialmente para una materia que se te haga más difícil de lo normal o pienses que es la que más complicada se va a hacer, aproveches con anticipación, quizás es el fin de semana antes, a ya empezar a hacer preguntas entre grupos. Mira, yo entendí esto, pero esto aplica en todas las veces, esto aplica todo el tiempo, hay excepciones a esto. Mientras más difícil, más rápido tienes que tener esas conversaciones. En mi caso, hasta que ustedes no dominen lo básico, o sea, que sea que tengo preguntas específicas, pero si no están en ese punto, no hagan el rundown porque no va a funcionar. Porque lo que va a pasar es que alguien va a estar haciendo un montón de preguntas y otra persona va a estar sobrecargada contestando preguntas que están empezando. Así que son 36 horas, pero cójanse ese espacio de descanso, cójanse el tiempo de estudiar individual y cuando ya se sientan cómodos en el tema, entonces entran a los rundowns a aclarar cualquier duda y oye, si se te quedó un tema u otro, nos ayudamos, pero no tiene que ser que te estamos cargando en todo. Tenemos una pregunta en el chat sobre cómo recomiendan estructurar los repasos. Por mi parte, mis repasos son un poco más largos que los de Delvin. Los Delvin son bastante concisos y explican las cosas de su propia manera. A mí me gusta tener los artículos que tengo que saber por tema y el principio que tengo que saber para ese tema. Así que, por ejemplo, con procesal civil trato de dividir la aplicación de lo que estoy haciendo. Si voy a hablar de competencia, como ya se borró, pero tenía la competencia si es un menor, si es asalariado, si es con el ELA, si es con los seguros. Y cada uno de los temas estoy tratando de hacer el breakdown más granular posible, pero de una manera clara y precisa. Así que yo sé cuál es la regla cuando se trata de una persona que está haciendo una causa de acción sobre salario, es el municipio donde reside esa persona. Yo no tengo que escribir más nada, porque yo voy a saber lo demás después. Solo que tengo que hacer puntos conectores. Así que mi estructura de los repasos es coger el prontuario, darle copy-paste a un espacio que sea editable y debajo de cada tema voy a poner lo más importante. Voy a unirme con personas y voy a ver qué me falta en eso que es más importante y después de eso voy entonces a ir, como menciona Delvin en el rundown, o a ponerlo en una pizarra, a ir tema por tema a ver qué me falta, qué no entiendo, cómo lo hago. Yo hago lo mismo, prontuario y discusión. Yo resumo todos los artículos, si son bien cortos y bien fáciles, los pongo copy-paste, lo voy a resumir, pero importante, trate de identificar, cuando vean en mi repaso, dos cosas. Al final hay una nota que dice los temas que no vienen. En mi examen que no vinieron. Así que si en el examen de usted viene y en mi repaso no está, pues tienen que buscar. Segundo, fíjense que yo lo que hago es resumir la norma y de momento hay bold una frase o una palabra. Esa frase o esa palabra es crucial. Y es lo que me ayuda a mí a entender, ok, este tema, pues ok, son 30 días, pues los 30 días están en bold, underline, rojo y en small caps. Busque ese método, yo no creo mucho en los colores, a un montón de gente le funciona, a mí no, ni en los flashcards. Así que busque ese método y ahí está. Dalila tiene algo que decir. Déjame llevar. Todo lo que han estado hablando es bien importante. Identifiquen su estilo de aprendizaje. Sí. No todos aprendemos igual. Como está diciendo Delvin, no me funcionan los colores, a otros sí le funcionan. Utilicen la grabación. Hay ocasiones que no estamos percatados, pero lo que nos puede funcionar quizás es que me grabo explicándolo y luego lo escucho también. ¿Ok?
Se le llama metacognición, cómo yo aprendo, identificar cómo yo aprendo y qué me funciona. ¿Está bien? Están en un proceso de ajuste, su primer semestre no están de cero, han estado estudiando, han estado leyendo, confíen. Actitud es bien importante. Si yo pienso, a diablo, no sé nada, no he aprendido, toda la duda, hemos dado repasos, estamos haciendo, todavía hay otros repasos que Apúntense se van a para las dar. tutorías, por favor. Ok, por favor. tutoría. Confíen, bien importante, e identifiquen qué es lo que le funciona. ¿Está bien? Gracias, Dalila. Gracias, guys, por estar aquí. Mucho éxito hoy. Éxito. Aprovechen, descansen, disfruten y estamos aquí para ayudarlos. Ajá. La pregunta en el chat, siguiendo esa línea de pensamiento, mencionaron que los casos son para la clase y de ellos uno de 15, por ejemplo, lo vamos a usar. ¿Cómo podemos identificar cuál es el mejor caso para trasladar? Excelente pregunta. Mencionamos el ejemplo de solidaridad en el caso donde hay un montón de casos, pero la norma vigente es el último caso que es fraguado, de los últimos casos. Pues en ese sentido es más fácil, porque ya sabemos que todo este caso fue crucial y derogó todo lo anterior porque fue con la norma vigente. Cuando todos los casos reseñan la norma vigente, mucho ojo a los casos más recientes, porque los casos más recientes de ordinario resumen toda la norma y te van a citar todos esos casos anteriores. Tú vas a estar leyendo, qué sé yo, de Caraballo versus Aponte, y en Caraballo versus Aponte te está resumiendo todo lo que dijo en Colón Romero, todo lo que dijo en un montón de otros casos, y ya tú ves el desarrollo de la norma en ese sentido. Así que, respuesta corta, si hay un caso que es medular y revierte todo lo anterior, ese es el caso importante, si es la doctrina vigente. Cuando lo que hace es añadir y ampliar la norma, revisa ese caso que resume todo lo anterior y te ayuda a establecer la norma vigente. El enfoque siempre, ¿qué es lo que hoy el tribunal aplicaría? Y entonces eso es lo que va a aplicar en el examen. Hello, bueno, pues gracias especialmente a los que están en línea, casi todo el mundo ya se fue aquí, pero gracias por haber estado. Cuídense mucho.